Estamos con el doctor Wagner Moreno, él es ginecólogo y vamos a hablar sobre un tema importantísimo que yo ya les he dicho que le voy a seguir tocando este tema a los médicos que tienen esta competencia, por ejemplo, esta especialidad como ginecología sobre el cáncer de cuello uterino, porque es inadmisible, como les decía al inicio del programa, que este cáncer es la primera causa de muerte de las mujeres en Ecuador, a pesar de que existe una vacuna que puede prevenir esta enfermedad. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, contento de estar aquí. Doctor, cáncer de cuello uterino, ¿es una enfermedad silenciosa o sí empieza a mostrar ciertos síntomas? Por lo general, el cáncer en general son asintomáticos, casi siempre. El cáncer del cuello del útero es muy frecuente, como tú lo decías, en Ecuador y en el mundo. Igual que el cáncer de mama, pero es un cáncer, es el único cáncer que se puede prevenir prácticamente 100% con la vacunación, como tú bien lo has dicho, y es un cáncer que lo produce por lo general el papilomavirus, el virus del papiloma humano o el HPV. Ahora, doctor, claro, silencioso, pero ¿qué empieza? ¿Cómo empieza dentro de nuestro organismo, ¿no? Cáncer de cuello uterino, o sea, va enfocado al útero. Y hay personas que incluso hasta por prevención, ya cuando dejan de tener hijos, se sacan el útero. Ya no hay ninguna probabilidad dentro del aparato reproductivo que este cáncer aparezca o aparece en otras partes de nuestro aparato reproductivo. Sí, es por excelente. Ejemplo, ovarios. Ajá, es excelente tu comentario porque un mensaje, acuérdate que siempre que venimos aquí damos consejos, prevención, etcétera, y los mensajes a la ciudadanía, ¿no? Primero, no es obligatorio sacar úteros, no es obligatorio, si no tendríamos que sacarle útero a todo el mundo. Así es. Punto 1. Punto 2, es una enfermedad de transmisión sexual y que se produce por un virus, y de ahí, cuando ya da síntomas, porque al inicio no dan síntomas, pero cuando ya dan síntomas son dolor pélvico, flujo. Lo característico de estas enfermedades silenciosas son que la chica siente flujo, le molesta, le pica, tiene un flujo amarillo, tiene un flujo verde, tiene infecciones seguidas que olor. No lo tenía, tiene algún olor, y también ese es uno de los síntomas, el flujo. Pero el otro común son los sangrados o manchados. Algo clásico que se debe pensar, que todos los que nos están escuchando digan, escuché a Elsie y a un doctor que dijo que si tengo relaciones y mancho después de tener relaciones, tengo sangrados posterior al tener la relación, algo está pasando, eso no es normal. Entonces, sí, de ahí sí es un signo de alarma. Debe ir al ginecólogo y que el ginecólogo chequee por qué sangró posterior al tener relaciones. Ese es un signo de alarma. Ya, este chequeo, ¿no? Muchas mujeres a veces nos descuidamos, como no tenemos síntomas, nos descuidamos de ir por lo menos una vez al año al ginecólogo a hacernos el Papa Nicolau. Así es. El control en ciertos países es distinto. En Ecuador debería ser una vez al año. El control incluye mínimo el Papa Nicolau. Si ya el ginecólogo ve una lesión inflamatoria en el cuello del útero, que es el tema que estamos tratando, muy probablemente va a aconsejar que se haga un ADN de HPV, una biología molecular, como lo que nos hacían en el COVID. ¿Te acuerdas que nos metían un hisopo en la nariz y ese nunca había falso negativo? Ese sí era efectivo para diagnóstico de COVID. Lo mismo existe para el papilomavirus. Y va el patólogo para que... Exacto. El hisopo va ahora en el cuello del útero y va al patólogo y el patólogo te dice sí positivo. Porque otra cosa que debe saber la comunidad es que existen muchos tipos de virus, más de 100 tipos de virus de papiloma humano. Y esos hay de dos tipos. Hay el de bajo riesgo, es decir, no va a producir cáncer, pero también hay el de alto riesgo, que son los que producen cáncer. Y eso va a ayudar al seguimiento y tratamiento de las pacientes. ¿Y las vacunas que existen en el mercado contra el virus de papiloma humano nos blindan de los dos tipos, el bajo y el que puede producirnos cáncer? Hay vacunas incompletas y vacunas completas. La vacuna incompleta es aquella que solo te previene por 2 cepas para cáncer. Y como decimos, hay más de 100 tipos de cáncer.
Hay una vacuna que es completa, que viene dentro de la vacuna, vienen 9 tipos de virus, tanto los más comunes, los más frecuentes, que producen verrugas, que es bajo riesgo, o cáncer. Otro mensaje a la comunidad: el cáncer no es solo del cuello del útero, no es solo también de la mujer, el cáncer es del hombre y la mujer. El cáncer, a mí me llegó una paciente hace menos de un año que el otorrino le encontró al varón una lesión en la garganta y era papilomavirus, y por supuesto la esposa tuvo que ir al ginecólogo y ella también tenía en el cuello del útero. Entonces el cáncer no solo es del cuello, puede ser en vagina también, puede ser en la garganta y puede ser también en la parte final del tracto intestinal, como es el ano, el recto, el ano. Pero el mortal es el que nos da en el cuello todos del son útero. mortales. Todos son mortales. Todos son El hombre mortales. también entonces corre ese riesgo. Por supuesto. O sea, el hombre también tiene que ser vacunado. Todo el mundo. En el año 2008-2009 se vacunó toda Europa, niños pasados los 9 años. Niños y niñas. Se hizo la vacunación global de toda la parte de Europa. Eso debería aplicarse también en nuestros países de Sudamérica y a nivel mundial incluso. Existe un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama 90-70-90, que trata que para el año 2030 se reduzca mucho el tema de cáncer de cuello de útero. Pero aquí parece que a las autoridades no les importa. En una ocasión voy a un subcentro de salud, esto es algo que me pasó, por eso lo cuento. Yo les decía a la enfermera, le digo, pero es que esto es inconcebible, que solo se pueda vacunar una sola vez, ponen una sola dosis a niñas de 9 años. Si ya tiene 10 años, no se le puede vacunar. Si tiene 8, no se le puede vacunar. Son niñas de 9 años. Entonces yo le decía, ¿por qué? Entonces ella me dice, no es nuestra culpa, pero sé, lo que se dice es que la vacuna es muy cara. Uh-huh. Entonces el ministerio no tiene plata para poner. Pero en cambio se roban los casos de corrupción, se llevan en peso el ministerio. Correcto. Pero para comprar vacunas que salven la vida de las mujeres y de los hombres, no hay. Cada vacuna cuesta $150 en el mercado, doctor. Sí. En menores de 15 años son solo 2 dosis, ¿sí? Que se ponen con un intervalo de la primera vacuna, y la segunda vacuna puede ser a los 6 meses o máximo al año. Uh-huh. Eso es en menores de 15 años, niño y niña. Ahí están ya las 2 vacunas las que 2 vacunas, necesitan y ellos. ya tienes tu cobertura o te cuida para que no te dé cáncer y verrugas. Y después de los 15 años hasta los 45, la vacunación es hombre y mujer igual, pero son 3 dosis. A la primera, imaginémonos hoy, después de 2 meses la segunda, y de esa segunda 4 meses después la tercera dosis. Ese es un esquema de vacunación para prevención de cáncer de cuello completo. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer por prevenir? Le cuento una anécdota. Me contaron que hace algunos años sí estaban poniendo la vacuna en el país. Uh-huh. Pero había un grupo extremista, no voy a decir de qué religión, pero extremista, que empezó a hacer campaña en contra de esta vacuna porque decían que el gobierno estaba incitando a los jóvenes a tener relaciones sexuales y que no importaba porque existía una vacuna. Créame que me parece un pensamiento así es. Tan tercermundista. Así es. Te cuento que no solamente aquí en Sudamérica, en Europa se creía que ese iba a ser el riesgo, pero ahí viene la educación a los adolescentes, a los colegios, el hecho de que te coloquen una vacuna para prevenir el cáncer del cuello no significa que te están dando luz verde para hacer lo que tú quieras. Y pues si hay miles de infecciones de transmisión sexual, estamos hablando específicamente del virus papiloma humano, pero eso no blinda, esta vacuna no blinda para un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual. La vacuna solo sirve para que no te dé cáncer, pero igual, siempre, al menos en las consultas ginecológicas, nosotros damos charlas con Margarita, damos charlas también en los colegios a los adolescentes de anticoncepción, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, todo. Y ahí les decimos, o sea, el hecho que estés vacunado, uno, no significa que aquí pasó algo y vamos a abrir una luz verde, no. Y segundo,
enseñamos que se debe usar preservativo porque la vacuna es solo para el HPV, pero tenemos que el herpes, el SIDA, la sífilis. Justo el doctor González, infectólogo, lo tuvimos aquí y me dijo, y lo dijo aquí en los micrófonos, Elsie, no tienes idea la cantidad y el repunte de sífilis. Yo tengo a diario, me dijo, pacientes que llegan con esta enfermedad de transmisión sexual. Y que ya no era tan frecuente. Exacto, hay un repunte terrible. Sí. Entonces, la situación sí es alarmante, pero claro, todo radica también de la prevención, como usted dice, ¿no? La educación en casa y en los colegios. En casa y en el colegio. Me gusta siempre, tú lo sabes, Elsie, me gusta siempre dejar mensajes. Otro mensaje muy importante que debe los que nos están escuchando saber, así te haya dado papiloma, así ya tengas un Papá Nicolau que diga tengo papiloma, así la biología molecular diga tengo de alto riesgo, de bajo riesgo, igual el paciente puede y debe vacunarse. Eso es un mensaje muy claro que debe quedar. Ahora, así te haya dado, te puedes y debes vacunar. ¿Te haya dado o lo tienes? Lo tienes. Ya, y teniéndolo, ¿puedo contagiar? Por supuesto. Acuérdense, también es un tema que es largo, pero normalmente el que contagia es el varón a la chica, por lo general, ¿sí? Y por eso mismo, si te dio un tipo de virus, la vacuna te protege para los 9 comunes, para los que producen cáncer. Por eso es que desde que salió la vacuna en el año 2007, la idea es, así te dé, por supuesto, si no has tenido relaciones, el éxito es 100%, 99.99. Pero si ya te dio, te va a prevenir de cáncer. Ahora, doctor, hemos hablado de cómo se presenta en la mujer y que desgraciadamente algunos llevan a el cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de muerte de mujeres en el Ecuador. Pero ¿cómo se presenta en los hombres? El varón puede ser asintomático y transmitir la enfermedad, pero también se presenta con verrugas. En sus genitales. Genitales, tanto en el pene, en los testículos, como te contaba, en la garganta, ¿ya? Y el médico del varón, el urólogo, debe hacer exactamente lo mismo que el ginecólogo hace en las chicas. Debe revisarlo, en la chica se hace una cosa que se llama colposcopía, que es ver el cuello con un microscopio, punto. Y en el varón se hace lo mismo, se hace una penescopía. El urólogo le coloca unos líquidos, pone una lupa y ve al varón, y con unos líquidos especiales se puede ver si hay una manchita blanca y ahí está la lesión. Ahí le pueden hacer biopsia. Y también, por ejemplo, en la garganta como un hisopado también. Ese se llama el otorrino. El otorrino laringólogo es el médico de nariz, oído, garganta. Él es el que encuentra las lesiones. Por general, asumo, el paciente que conversábamos, asumo tenía molestias al tragar. Asumo tenía un dolor o algo que no se curó, o estaba algo ronco y por eso fue al otorrino y le encontraron la lesión en garganta. Ya, perfecto, doctor. Hemos tratado de abarcar todo el tema del cáncer de cuello uterino que le da a hombres y a mujeres porque es a través del virus de papiloma humano. Existen vacunas para prevenir el cáncer, tanto para hombres como para mujeres, sobre todo para mujeres. Y sin embargo, el Ministerio de Salud Pública no lo tiene en su esquema, no lo tiene. Solo pone una dosis a niñas, solo niñas de hasta 9 años. Y hemos escuchado ya al doctor que tanto niñas como niños tienen que recibir esta vacuna. Es obligatorio para tratar de bajar esa tasa de mortalidad. Es la primera causa de muerte de las mujeres en nuestro país, el cáncer de cuello uterino.